Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Eugenio Contreras Castillo, estudiante de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy voy a hablar del papel de las células T reguladoras en la tolerancia inmunológica. Agradezco a Immunolatings por crear este espacio de difusión de inmunología en español para promover este tema tan importante entre la comunidad latinoamericana. Y bueno, antes de hablar del papel de las células T reguladoras, es importante mencionar que el sistema inmunológico es esencial para mantener la homeostasis en todos nuestros órganos y tejidos. ¿De qué nos sirve el sistema inmunológico? Bueno, el sistema nos sirve para la eliminación de patógenos. También nos sirve para un proceso que conocemos como tolerancia. Y esto quiere decir que las células del sistema inmunológico logren reconocer qué es propio y qué es no propio. De esta manera, las células del sistema inmune no se activan contra nuestros propios órganos y tejidos. Finalmente, una de las acciones que ejerce el sistema inmunológico es participar en la reparación del tejido. Es decir, cuando nos cortamos, nos dañamos algún tejido, el sistema inmunológico es esencial para crear un ambiente de reparación y nuevamente generar una funcionalidad en el tejido y en el órgano. Y durante el proceso de activación del sistema inmunológico requerimos dos cosas esenciales: la tolerancia y la inflamación. Y si visualizáramos la tolerancia y la inflamación en una balanza, requerimos la inflamación para eliminar aquellos patógenos que pueden infectarnos a lo largo de nuestra vida. Y por otro lado, requerimos la tolerancia para que justamente las células del sistema inmunológico no ataquen órganos y tejidos propios y de esta manera mantener la funcionalidad de los órganos. Pero ¿qué pasa cuando la tolerancia e inflamación se desbalancean? Bueno, ocurre lo que es la patología. Ejemplo de ello, en el cáncer tenemos un microambiente tolerogénico, es decir, el sistema inmunológico básicamente está apagado y no hay destrucción del tumor por parte del sistema inmunológico. Por otro lado, un exceso de inflamación ocurre en patologías como son las autoinmunidades, en donde tenemos un ambiente básicamente de activación de inflamación y hay destrucción de tejido propio, es decir, pérdida de tolerancia. Patologías como la de diabetes tipo 1, psoriasis, esclerosis múltiple, entre otras, son ejemplos de enfermedades autoinmunes donde hay un exceso de inflamación y una pérdida de tolerancia. Y dentro de las células que participan en mantener el balance entre tolerancia e inflamación son las células T reguladoras. Y las células T reguladoras se caracterizan por expresar una gran gama de proteínas, particularmente un factor de transcripción, una proteína que básicamente le va a dar la identidad y funcionalidad a estas células que conocemos como FOXP3. A su vez, pueden expresar en la membrana receptores de citocinas que son esenciales para la activación de otras células del sistema inmunológico, como es receptor de interleucina. Y bueno, cuando se empezó a estudiar el papel del gen de FOXP3, que es esencial para la generación de estas células T reguladoras, se analizó un ratón que tenía una mutación en un cromosoma X y a este ratón se le llamó ratón Scurvy. Y los investigadores se dieron cuenta que este ratón moría a las pocas semanas después de nacido y moría porque había una inflamación sistémica y había una cosa que llamamos linfoproliferación, que básicamente es que tienes células del sistema inmunológico que se están activando, proliferando y destruyendo el tejido. Es decir, había una pérdida de tolerancia. Posteriormente, la comunidad científica se dio cuenta que esto se debe a que hay ausencia de células T reguladoras. En humanos conocemos mutaciones en el gen de FOXP3, se presenta en un síndrome que conocemos como síndrome IPEX o el síndrome de inmunodesregulación poliendocrinopatía enteropatía ligada al cromosoma X. Igualmente que en el ratón Scurvy, estos individuos tienen una inflamación sistémica, linfoproliferación, destrucción de los tejidos y básicamente no hay células T reguladoras. El único tratamiento para estas personas es literalmente trasplantar médula ósea de un individuo sano a un individuo que tenga esta mutación y básicamente lo que hacemos es restaurar la población de células T reguladoras. La expresión del gen de FOXP3 es tan importante para darle la funcionalidad a las células T reguladoras que existen hasta la fecha distintas señales
descritas que participan en la activación y expresión del gen de FOXP3. Puede ser el TCR, moléculas coestimuladoras, citocinas o moléculas en el microambiente, como es el TGF-beta, o citocinas activadoras, como es la interleucina 2. Básicamente lo que hacen estas señales es inducir la expresión de FOXP3 y esta proteína lo que va a hacer es inducir expresión de genes y también va a inducir el apagado de otros genes para básicamente darle una identidad transcripcional, estabilidad y una función supresora. Lo que quiero decir con esto es que básicamente estas señales le van a conferir a la célula adquirir esta función supresora y tolerogénica para mantener la homeostasis en el individuo. Y bueno, hasta la fecha se han descrito dos grandes grupos de células T reguladoras. Unas que llamamos células T reguladoras de origen tímico o tímic Treg y unas células T reguladoras diferenciadas en periferia. Las células T reguladoras de origen tímico naturales se diferencian en un órgano que conocemos como es el timo. Y básicamente a lo largo de nuestra vida vamos a estar generando células T reguladoras cuya función va a ser suprimir células inmunes que tengan la capacidad de activarse contra órganos o tejidos propios, lo que conlleva la generación de células que nos van a proteger contra procesos de autoinmunidad. Y por otro lado, tenemos las células T reguladoras de origen periférico. Estas células T reguladoras se van a diferenciar a lo largo de nuestra vida conforme a la exposición de patógenos o contenidos de la dieta que nosotros tengamos a lo largo de nuestra vida. La generación de estas células T reguladoras nos va a permitir, entre otras muchas cosas, tener una microbiota sana y además no reconocer componentes de la dieta como algo malo o exógeno para nuestro organismo y que podamos obtener y comer de estos alimentos, por ejemplo. Y bueno, hasta la fecha se han descrito una gran gama de funciones como estas células T reguladoras van a estar suprimiendo la activación de células del sistema inmunológico y de manera general las células pueden producir citocinas, las cuales van a dar señales de apagado del sistema inmunológico. Pueden también inducir una cosa que llamamos citólisis directa, que básicamente la célula reguladora interacciona con la célula activada y va a inducir muerte celular mediante la formación de unos poros en la membrana y eventualmente muerte de la célula. También la célula T reguladora va a estar robando señales del medio para que las células del sistema inmune no se activen y de esta manera no proliferen y se activen. También pueden producir moléculas que son tóxicas para la célula del sistema inmunológico, en este caso un ejemplo es la adenosina, que es un elemento tóxico para las células del sistema inmune. Y de entre otras descritas, las células T reguladoras pueden estar compitiendo o inhibiendo otras células esenciales para la activación del sistema inmunológico y así como producir moléculas que también son tóxicas e inhibitorias para células del sistema inmune. De esta manera, la célula tiene este repertorio de elementos que puede ser claves para que el sistema inmunológico se apague en algún contexto patológico. Y un ejemplo muy bonito de la función de células T reguladoras en el mantenimiento de la homeostasis en los tejidos es la tolerancia hacia la microbiota intestinal. Y como sabemos, en nuestros intestinos hay un montón de microbiota que ejerce una función clave para la digestión de nuestros alimentos, así como mantener un ambiente ahí tolerogénico. ¿Y qué papel tienen las células reguladoras en todo esto? Bueno, las células T reguladoras, por un lado, componentes de la dieta, como es el ácido retinoico, la misma microbiota puede producir moléculas que favorezcan la función de las células reguladoras y estas a su vez dar señales, producir citocinas antiinflamatorias como es el TGF-beta, que va a inducir la producción de anticuerpos que conocemos como IgA. Estos anticuerpos son anticuerpos claves
para mantener la población de la microbiota en los intestinos, también eliminar microbiota patogénica. Y por otro lado, las células reguladoras están inhibiendo poblaciones de células del sistema inmune como son TH1, TH17, que pudieran estarnos generando inflamación. ¿Qué pasa cuando hay deficiencia, ya sea en la microbiota o en la alimentación, que repercuta en la poca función de células reguladoras? Pues por ende no tendríamos esta protección que nos da en la producción de anticuerpos, es decir, no tenemos anticuerpos que nos protege, tenemos una proliferación de células inflamatorias como TH1 y TH17 que eventualmente nos van a llevar a inflamación y patologías como es la colitis. Entonces, este es un ejemplo muy bonito en donde vemos que las células T reguladoras ejercen un papel clave para mantener un intestino saludable. En otras patologías, por ejemplo, ausencia de células reguladoras en enfermedades autoinmunes, como es esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, la psoriasis. Entonces, muchos de los estudios clínicos ahora intentan mejorar la función de células reguladoras o expandirlas o aumentarlas para que revertir este proceso de autoinmunidad y regresar justamente a lo que queremos, a la tolerancia y por ende a la homeostasis en los tejidos. Realmente, como lo mencioné al inicio, las patologías como es en el cáncer tenemos una proliferación de células tumorales y aunque tenemos células del sistema inmune que están infiltrando el tumor, a veces no hay una activación correcta del sistema inmunológico y esto se debe a que tenemos un infiltrado de células reguladoras. Entonces, por ejemplo, si tenemos muchas células reguladoras y pocas células citotóxicas que van a estar encargadas de matar directamente al tumor, vemos un efecto de una progresión tumoral, es decir, no hay una activación del sistema inmunológico. Y por otro lado, si tenemos muchas células citotóxicas y pocas células reguladoras, va a haber una eliminación del tumor. Y actualmente lo que se busca es eliminar esta población de células reguladoras en el tumor para que justamente las células citotóxicas puedan estar destruyendo el tumor y eliminar el tumor satisfactoriamente. Y con esto termino. Agradezco a Immunolatings y espero que esta charla les ayude a comprender un poco el tema de la función de las células reguladoras y los invito a seguir esta serie de videos tan interesantes para la promoción de la inmunología en Latinoamérica.